Gloria a Dios. Vamos a buscar en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor, te damos gracias, te damos honra, gloria, exaltación y alabanza. Glorificamos el nombre de Jesús. En esta mañana damos gloria y alabanza al nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos hables con tu palabra. Dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y el ciego y desnudo que eres tú. Este mensaje a la iglesia de la Odisea toca un tema que se observa importante en la iglesia, porque muchas veces encontramos que la bendición del Señor se manifiesta en la iglesia, prosperando y llevando al pueblo del Señor, como aún se ve en Israel, a que no le falte nada. En el Antiguo Testamento hace alusión a que ha engordado. En el Nuevo Testamento lo describe como hacerse rico y de que no le hace falta nada. Tal vez la experiencia de muchos cristianos no sea tanto hacerse rico, pero es más frecuente que no le falte nada. Y es una gran bendición del Señor, pero que muchas veces hace que la condición espiritual del creyente se empobrezca, se deteriore, precisamente porque no le hace falta nada. Lo ideal es que estemos en una condición en que tenemos nuestra vida espiritual enriquecida por nuestra búsqueda y dependencia de Dios. Cuando estamos continuamente buscando al Señor y cuando estamos dependiendo del Señor, entonces estamos siendo enriquecidos con las riquezas de la gloria de Dios que se van a manifestar en las diferentes circunstancias de la vida espiritual. Vamos a tener comunión, vamos a estar comprometidos, vamos a tener avivamiento, nos vamos a sentir participantes de las riquezas del Señor en cuanto a las gracias y dones del Espíritu, y también vamos a hacer uso de todo lo que el Señor nos da de tipo espiritual, como por ejemplo los dones. Pero recordemos que los dones del Espíritu tienen que ser avivados. Y el avivamiento es parte de las actividades, es la resultante de las actividades de dependencia fervorosa. La dependencia fervorosa significa estar caliente con el Señor permanentemente. Y entonces aquí toca ese tema del que es frío y no caliente, o que es tibio. Entonces, esa indiferencia espiritual que muchas veces viene a la vida del creyente porque no siente que le hace falta nada, porque siente que no tiene ninguna necesidad mejor, es lo que trae un deterioro espiritual. Y es muy observado en las iglesias.
No todos los creyentes, por supuesto, pero hay unos que comienzan muy bien en un avivamiento y muy calientes para el Señor, muy avivados, muy buscadores, muy dedicados al Señor, a la oración, a la lectura, al servicio al Señor. Pero lentamente, en la medida que el Señor les va dando abundancia de lo material, entonces encontramos que el deterioro espiritual viene por ausencia de oración, por ausencia de devoción, por la presentación de mala actitud frente al servicio, por ejemplo, en los siervos, indiferentes, negligentes, fríos delante del Señor, de las cosas del Señor, y se van deteriorando porque la percepción material es muy positiva. Como he dicho, no necesariamente hay que estar rico, simplemente que no le falte nada. Hay otros que sí se enriquecen, el Señor los enriquece. En esos casos a veces también viene una situación muy mala, que es el abandono de la vida espiritual totalmente, y se entregan a la dependencia de las cosas materiales porque se ven muy bien. Ese es el engaño de las riquezas que habló el Señor Jesucristo, porque las riquezas engañan el corazón del hombre, las riquezas materiales, y hacen que se deteriore la actitud de corazón delante del Señor. Todo esto es necesario saberlo, porque aquí lo está tratando. Este es el punto que le recrimina a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una iglesia que, como dice aquí, se había enriquecido, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Todo depende también a qué se le llama rico. Si usamos, paradójicamente, si usamos la palabra de Dios para definir riqueza material, pues prácticamente ninguno de nosotros es rico, porque los hombres ricos de la Biblia eran realmente muy ricos, eran personas realmente ricas, como Job, como Abraham, pero no era una riqueza como la que se ve ahora, que en la cual una persona tiene algunos bienes. Eso era una riqueza muy grande, en tierras, en ganado. Abraham tenía más o menos 400 empleados. Entonces, pues generalmente eso no se ve en la iglesia. Por eso digo que paradójicamente la riqueza más grande es la que describe la Biblia. Entonces la mayoría vamos a quedar en el tema de que no me falta nada. Y eso es muy frecuente. Pero lo malo es que trae un deterioro espiritual, porque el corazón se engaña por lo que los ojos ven. Entonces es la persona que tiene unos bienes materiales, que todo el mundo quiere tenerlos, pero él los tiene, y que lucen muy bien y se disfrutan. Y entonces da la percepción de que a mí no me falta nada. Yo ya no tengo que estar tanto en la iglesia, no tengo que estar orando, no tengo que estar tan en esa actitud de obediencia, de fe y de obediencia que tiene el creyente cuando está necesitado. Ya es el siervo o sierva distante, frío, aún con los que presiden la congregación, ya los mira, los menosprecia, ya les ve los defectos o los ve los errores. Ya es una percepción diferente. Eso es muy frecuente, y yo lo digo por la experiencia de haber servido al Señor mucho tiempo. Entonces se enfrían, se endurecen,
Y si están en servicio, ya es un servicio autónomo, independiente, ya no piden dirección, ya no informan, ya quieren es que el ministerio, la iglesia se someta a sus disposiciones. Ya incluso llegan tarde o llegan al momento y no quieren destinarle un minuto más a las actividades del Señor. Entonces, eso es peligroso. Porque lo que dice aquí la Biblia es muy claro. Esa percepción de riqueza es distintiva o se nota en la persona que está empobrecida espiritualmente. O sea, a mayor percepción de riqueza que tenga una persona, más deterioro espiritual va a demostrar. Una persona que confía muchísimo en lo que le muestran sus ojos, en su bienestar, en que no le falta nada, y descansa en eso, pues sencillamente es una persona que está, como dice el verso 18, dice, por tanto, no, el 17 dice, y me enriquecí y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, está ignorando, ha dejado de ver espiritualmente, de tener visión espiritual, ya no le interesa la visión espiritual, es suficiente con lo que ven sus ojos naturales, ¿no? Y entonces lo lleva a un desconocimiento de lo que pasa en su vida en el aspecto espiritual. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. O sea, no se está mirando espiritualmente. No se mira como se debe ver. Porque cuando uno está fervoroso o caliente para el Señor, uno sabe que uno no es nadie, que no tiene nada, que todo depende del Señor, que todo el bienestar viene a nuestra vida por cuenta del Señor. Y entonces uno procura comprar los bienes espirituales, adquirirlos, buscando al Señor y las riquezas de su gloria, porque por eso dice que seáis enriquecidos con poder conforme a las riquezas de su gloria por medio de su Espíritu Santo. Entonces el creyente que se percibe como es, como debe ser, es una persona que no deja de buscar al Señor, que no deja que sus actitudes espirituales se deterioren, que no deja que su devoción se pierda, no permite nada. Está pendiente, está orando. Si sirve, sirve con la mejor actitud delante del Señor. El servicio al Señor hace que nosotros tengamos que interactuar con personas con las cuales servimos. Entonces no perdemos las actitudes debidas frente a las personas. No perdemos las actitudes debidas frente a las personas. Estamos pendientes, estamos atentos, conservamos el respeto a los acuerdos de horarios, de sometimiento al servicio, a la disciplina ministerial, en fin. Pero cuando la persona deja de verse en esa condición espiritual, entonces queda la visión natural y la visión natural engaña. ¿Por qué? Porque mira las cosas que tiene y piensa que su vida depende de eso y su seguridad depende de eso. Y si mira el dinero también piensa que depende del dinero. Entonces cada hombre o mujer de Dios tiene que estar muy vigilante, porque esto no ofende tanto al hombre, al prójimo. Puede ofender al prójimo, pero no es tanto.
no es tan importante ese tipo de situación. Lo importante es que se ofende al Señor. Por eso aquí el trato que le da el Señor es fuerte. Dice, eres un desventurado. Perdiste tu condición bienaventurada. Ese es el problema. Estás quedándote con el asunto material nomás. Te quedas con los bienes, lo que has adquirido, lo que Dios te ha dado. Es como que si Abraham se hubiera dedicado ya no al Señor, sino exclusivamente a la ganadería y hubiera vivido de eso y su mente hubiera estado en las vacas, en los toros que tenía y en la ganadería y en los esclavos que tenía y las riquezas que tenía. Nosotros vemos que Abraham fue enriquecido, pero él nunca dejó que sus ojos naturales lo desviaran. Siguió con las mismas actitudes, siguió con las mismas condiciones que tenía delante del Señor. Y eso es lo que debemos procurar continuamente, permanentemente, independientemente de lo que el Señor nos dé. Las riquezas son una referencia en la descripción de la vida de Abraham, pero las riquezas no se observa que desvíen a Abraham de poner sus ojos en el Señor y de depender de Él. El bienestar material sí se observa en la vida de Lot, por ejemplo, porque Lot sí se distrajo, sí se dejó distraer por el bienestar que estaba adquiriendo y se fue guiado por los ojos a donde suponía que era mejor para su enriquecimiento, para su bienestar material. Y así se fue alejando de Abraham y se fue acercando a Sodoma. Y no le importó, porque lo que tenía lo halagaba, lo agradaba, lo llenaba. Entonces quedó en esa condición de pobre, desventurado, miserable. Se puso en una condición ya no de riqueza espiritual, sino de pobreza espiritual, a tal punto que el Señor, por misericordia y por atención a la intercesión de Abraham, mandó ángeles a que lo saquen. Llegó a ese punto, ya no tenía nada en sí mismo que lo guiara acertadamente. Lo que sí se observa en Abraham. Abraham siempre estuvo, el Señor se acercaba, el Señor lo visitaba. Estaba seguro, estaba bien, estaba protegido, estaba respaldado. Abraham no necesitaba que llegaran ángeles a sacarlo de un lugar peligroso, porque ese desvío de la visión de lo espiritual hacia lo natural y quedarse ahí trae un efecto en la vida del hombre o mujer de Dios, porque aquí no estamos hablando, ni la Biblia está hablando de los incrédulos. Los incrédulos son otra historia, peor que esto, por supuesto. Aquí es personas que han perdido su condición espiritual por causa del bienestar material, como los de la iglesia de la Odisea. A veces no solamente hay ciudades del mundo en este momento, hay lugares del mundo donde algunas iglesias llegan a tener un nivel económico altísimo. Yo no estoy diciendo de ninguna, ni estoy diciendo que todas vayan a pasar por el asunto de la iglesia de la Odisea. Estoy destacando que hay veces en que, como en el caso de la Odisea, la iglesia está conformada por personas muy ricas. Y entonces hay que tener cuidado. En nuestro medio no se ve eso. No obstante, sí hay unas personas que se enriquecen o que llegan a un bienestar grande. También debemos tenerlo en cuenta.
Porque se observa. Antes dependíamos del Señor. La idea queda así. Antes el creyente depende del Señor, luego quiere que el Señor dependa de él, de si tiene tiempo, de si no está muy ocupado. Yo llego a tal hora, les guste o no les guste. Si es un siervo, y a mí me gusta así, si no, no. Entonces ponemos casi que a depender al Señor. Ponemos a depender al Señor y sus cosas terrenales, los negocios del Padre, los ponemos a depender de nosotros. Cuando la posición correcta es que nosotros dependemos del Señor, independientemente. Vuelvo a decir, como Abraham, que él dependió del Señor siempre. Por eso, muchas veces las situaciones de la vida que lucen malas porque no hay bienestar material, porque no hay abundancia, son hasta buenas, porque preservan algunos corazones de caer en este asunto de la iglesia de la Odisea. Porque el engaño de la riqueza no es una cosa fácil de manejar. Yo no estoy culpando a nadie, ni estoy diciendo de nadie. Es una situación. El evitar el engaño de las riquezas es de las cosas más difíciles para el ser humano. De tal manera que no tener o no llegar a tener una situación muy abundante, de mucha abundancia, es hasta bueno. De pronto que siempre nos falte algo, que tengamos necesidad de algo, es bueno, porque al menos nos acerca a la oración, nos pone a depender del Señor, a buscarlo. Es menos nocivo tener necesidades o faltantes naturales o materiales que no tenerlos. Abraham tenía una necesidad de un faltante natural, que era su hijo, la descendencia. Su condición de anciano también lo ponía dependiente. Se volvió positiva esa situación. Si Abraham hubiera estado 50 años antes, cuando era un hombre mucho más vigoroso, más fuerte, tal vez no estaría tan dependiente. Porque nadie tiene una condición tan extraordinaria como para superar fácilmente el engaño de las riquezas. No todos van a poder. Entonces, esto permite balancear la visión. Dice, ¿cómo se ve la persona empobrecida espiritualmente? ¿Cómo la ve el Señor? Desventurado. Perdió la bienaventuranza. Podríamos entenderlo. Porque el Señor nos llama bendecidos, muy bendecidos, bienaventurados. Cuando hay una riqueza, una condición acertada, correcta delante del Señor. Pero cuando perdemos nuestra condición de dependencia, quedamos en esta situación, ya no de bienaventurados, sino de desventurados. Perdimos la bendición. Porque recordemos que el Señor es celoso. Él es un Dios celoso. Él no va a alternar que nosotros le demos más valor a lo material, al dinero, por ejemplo, el amor al dinero, y también el amor a Dios. Tenemos que definirnos. El otro punto que también debemos entender es que esto de tibio, frío, tibio o caliente depende de esto. Depende de la dependencia. Uno es frío cuando no depende del Señor. No siente que depende. Tibio cuando, bueno, algo dependo de Él. Caliente cuando estoy dependiendo bastante del Señor. Totalmente dependo de Él. Esa es la ideal.
Muchos en el momento inicial de su conversión están así calientes, fervorosos. La palabra fervoroso tiene que ver con fuego, como que están calientes por el fuego espiritual, alegres, felices, amando al Señor. Pero en la medida de que las cosas materiales van apareciendo en la vida de las personas, se van enfriando, se van apagando. Y dejan finalmente a las personas, las dejan en un estado de desventura, o sea, pérdida de la bendición. Y la pérdida es grande, ¿por qué? Porque pone en deterioro tal la vida de una persona que hasta la salvación se puede deslizar, extraviar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Miserable. Miserable, pues es una palabra muy sencilla, muy clara, que vive en la miseria espiritualmente. Miserable espíritu. Puede tener muchas cosas materiales, pero es una persona que está en una pobreza que ya no puede hacer nada, ya no puede orar, ya no puede ministrar. Yo he conocido personas que tuvieron un buen nivel espiritual, que ministraban al Señor ante otras personas, oraban, profetizaban, imponían manos con evidencia del respaldo del Señor. Y luego quedan en una situación que no pueden ni orar siquiera, ni para ellos mismos. No pueden nada, perdidos en una condición miserable que no saben ni siquiera por dónde es el camino para volver al Señor. Se les olvida todo, hasta la Biblia. Se ha visto, yo lo he visto. ¿Por qué? Porque se apoyaron en una situación de vista, dejaron de vivir por fe y empezaron a vivir por vista, por el bienestar temporal. Porque si tú tienes cosas muy valiosas, económicamente muy bonitas, muy lo que sea, buenas, entre comillas, no digo que sean malas esencialmente, hay que recordar que eso es temporal. Si tú te adornas en tu vestimenta con trajes lujosos y costosos, acuérdate que ese mismo cuerpo se va a deshacer, se va a descomponer. Aún esa vestimenta con el tiempo se va a corroer, a descomponer, porque se va a desgastar como todas las cosas de la vida natural, la misma tierra, las casas, todo. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros debe tener muy presente esto de tal manera que, por más bienestar que nos dé el Señor, no dejemos de orar diariamente, de buscarlo con dependencia, de acercarnos. Todos tenemos el mismo riesgo. Todos fácilmente nos podemos descuidar de la oración, de la lectura de la palabra. Y eso es malo, eso es negativo, eso no debería suceder, pero sucede. Y porque yo esté diciendo esto no significa que yo no pueda caer en ese problema. Cualquier persona. Es una vigilancia que debemos hacer todos. Dice, pobre, o sea, rico materialmente, pobre espiritualmente. Eso es muy frecuente. Por eso los ricos de este mundo generalmente son personas que están en la indigencia espiritual, sin nada. No tienen sino su riqueza y la desventura que trae la riqueza. Aquí dice desventurado.
Hay gente que la riqueza no les sirve sino para la desventura. Hombres ricos, mujeres ricas que viven muy mal y que su descendencia hereda eso y viven mal y viven mal. Incluso hay familias en donde la muerte se enseñorea por la riqueza y la pobreza espiritual, no solamente por la riqueza natural o material, sino por la pobreza. Van juntas, riqueza material, pobreza espiritual. Entonces el diablo hace todo lo que quiere, destruye, mata y roba. Y las personas quedan expuestas a lo peor. Entonces hay situaciones muy terribles en la vida de las personas que se dan justamente por esa situación de riqueza material, pobreza espiritual. La Biblia nos da ejemplos, como lo hemos mencionado, de prosperidad y aún riqueza material, pero también riqueza espiritual. Ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel, Job. Job comienza en el libro de Job su vida, la descripción de su vida es muy rico. Fue pasado por una prueba en que le quita todo. Y al final del libro de Job lo volvemos a ver incluso en el doble de condición material, pero también con un incremento muy grande de su condición espiritual. Mejoró la condición espiritual de Job, pero también mejoró la condición material. ¿Por qué? Porque Job creció espiritualmente. Durante la prueba, él mismo lo reconoce. Empezó a verse como era realmente y se aborreció a sí mismo, dice. Y vio la magnificencia del Señor, la grandeza, la riqueza de Dios. Entonces, el asunto es así. O sea, este pasaje es muy importante. Dice, miserable, estar en una condición que no puede nada. Es como una persona pobre materialmente. Se le puede preguntar, ¿tiene para la comida? No. ¿Tiene para el vestido? No. No tiene para nada. ¿Para el transporte? No, no tengo. No tiene para nada. Así es el hombre miserable espiritualmente. No tiene nada para su vida espiritual. Su vida espiritual va a quedar en la indigencia. Por eso este tipo de personas necesitan que se ore mucho por ellos, porque por sí mismos no van a poder salir. Ustedes pueden conocer personas que están así, que si se les va a hablar el evangelio no lo reciben. Están cerrados, ciegos. Hay que orar, porque están en una condición miserable desde el punto de vista espiritual. Pobres, ciegos. Esto se acompaña de ceguera. La mala visión, vivir por vista, la mala visión natural se acompaña de ceguera espiritual. Así como una persona puede admirar sus riquezas y su bienestar, asimismo no mira su condición espiritual. Está ciego e incluso la percepción que tiene es que está muy bien. Eso también es bueno destacarlo. Hay muchos cristianos que están en esta condición que piensan que están muy bien, porque piensan que el bienestar material es porque ellos espiritualmente están muy bien, y esto debemos recordarlo. El bienestar material no necesariamente significa bienestar espiritual. Podríamos decir que la mayor parte de veces no significa eso.
simplemente se dan eventos. En esta vida se ve de todo. La vida espiritual es otro asunto. E igualmente, que una persona esté bien espiritualmente tiene que reflejarse en riqueza, no necesariamente. La Biblia dice que seamos más bien ricos en buenas obras, no en la posesión de bienes. Entonces, ¿cuáles buenas obras? Para hacer las buenas obras tiene que estar dependiendo del Señor, tiene que estar en sometimiento a Dios, bajo autoridad. Por eso es que en las iglesias es muy frecuente que las personas ricas nunca se someten a la autoridad espiritual de la iglesia, llámese como se llame. Uno ve a la persona que tiene necesidades, que tiene faltantes, que Dios lo bendice, pero que aún le falta. Lo ve sumiso, lo ve reverente delante del Señor, lo ve bien. Pero a los ricos no se los ve en esa actitud, se los ve distantes, se los ve ajenos, extraños, porque la ceguera que tienen los hace ver, la ceguera espiritual los deja viendo lo material. Y claro, lo material a veces llena de convicción en ese aspecto, de que estoy muy bien, a mí no me falta nada. Por eso la percepción que describe al principio es esa, dice, tú dices, si lo dices porque lo siente, lo percibe, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces esa es la tremenda pobreza espiritual y la ceguera. Y finalmente dice desnudo. La desnudez es una deshonra espiritualmente. Por eso los seres celestiales, los que están en los lugares celestiales, todos tienen vestimentas extraordinarias, de lujo, de oro, de piedras preciosas, de luz, de rayos de sol, de luz como del sol, incluso más, diademas, cintos, que hacen alusión a la condición espiritual rica, abundante. Entonces una persona desnuda pues es tremendo. Es como ver las fotos de los campos de concentración, donde los seres humanos los redujeron a una condición totalmente mala, que se los ve delgados, flacos, desnutridos y desnudos. La desnudez no es elegancia, no es nobleza. Y así se ve una persona que está confiando en las riquezas y que por lo tanto dice que es rico y que no se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada. El ejemplo bíblico, como estamos diciendo, es muy importante porque por el ejemplo de las Escrituras nosotros nos damos cuenta del balance que debe haber. Nadie puede evitar que el Señor prospere a una persona, de eso no se trata. En la instrucción eclesiástica hay que decir es, cuide su condición espiritual. Así como cuida su condición natural, mejor cuide su condición espiritual. ¿Qué hay que hacer? Mantener las actitudes y las prácticas o costumbres espirituales que mantienen la condición bien. Una de ellas, no deje de depender del Señor. No se deje engañar por la parte material. No crea eso. Es como decirle, no crea en el dinero.
El dinero no lo va a salvar, el dinero no le va a evitar, el dinero no le va a proteger ni a usted ni a su familia. Usted por tener dinero no está libre de enfermedades, no está libre de malos momentos, de malas horas, como llaman, o del día malo. Nadie por el dinero puede evitar algunas cosas malas, pero por la confianza en el Señor sí, por la dependencia en el Señor sí se puede, porque el Señor es protector, el Señor es guardador, el Señor es escudo, el Señor es sanador. El Señor te va a dar lo que necesitas. A veces con dinero no compras lo que necesitas. Muchas veces creemos que con dinero vamos a comprar todo. No. Con el dinero no se compran muchísimas cosas que a veces son muy necesarias. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, hay que estar vigilante uno mismo. Nadie puede hacerlo por uno. No abandonar las costumbres de oración, de reverencia, de devoción delante del Señor, la devoción, las actitudes del devocional. Actitud rendida o humilde delante del Señor. Todo lo que conlleva eso. Yo estoy mencionando lo más general, pero ustedes saben lo que hay que hacer. Hay que estar leyendo la palabra, hay que estar orando, hay que asistir a la iglesia con alegría, no con aburrimiento. Hay que darle gracias al Señor que tenemos una congregación, que tenemos un lugar donde se nos administra la palabra de Dios. Hay que darle gracias al Señor porque tenemos un lugar donde podemos hacer ofrendas y sacrificios agradables al Señor. Así como los hombres de la antigüedad. Porque si no estuviera esa oferta, ¿usted dónde lo haría? Si usted no tuviera quien le administre la palabra de Dios para su vida, ¿qué haría? Porque para administrar la palabra hay que tener sacerdocio, eso no es cualquiera. Usted leyendo la Biblia no se la administra, debe leerla, pero la administración de la voluntad de Dios, de que Dios le hable, mayormente es oyendo la palabra. Entonces, tenemos esa situación que debemos cuidar. Y el servicio, ¿dónde sirves? Ministerialmente. ¿Dónde ejerces tu sacerdocio, tu servicio? Deberíamos ser muy agradecidos con el Señor por darnos un lugar donde yo puedo servir, porque a través del servicio es que yo adquiero las vestiduras espirituales, las vestiduras de lino fino. Entonces, mejor actitud al servicio, con gratitud, no con desprecio, porque en algunos se nota desprecio por el servicio y desprecio por los siervos que están a cargo del ministerio. Total desprecio, como gente de segunda o de tercera categoría para ellos. Perdida la mansedumbre, la humildad. Hay que tener muy en cuenta, ahora que estamos retomando las actividades en este año, propóngase algunos, los que quieran, porque como dije hace un momento, esto no afecta tanto al prójimo, porque cada uno vive lo
lo que tiene, lo que hace, lo que siembra, cosecha lo que siembra. Cada persona es aparte. Si alguna persona está en esa condición, los efectos serán a su vida, no son a la vida de otro. Porque el Señor lo va a tratar es como está diciendo aquí. Y el Señor al final dice, yo te aconsejo, en el verso 18, yo te aconsejo que compres el oro refinado en fuego. O sea, métete delante del Señor como debe ser para que puedas adquirir eso. Porque esas cosas no son gratis. ¿Cuántos quieren tener un respaldo del Señor muy grande y no lo tienen? Hay que estar comprando las riquezas espirituales, adquiriendo las riquezas espirituales para que seas rico. Aquí dice, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Vestiduras blancas son humildad, pureza espiritual. No un corazón avaricioso, no un corazón orgulloso, sino mucha humildad delante del Señor, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, si tú no tienes esas actitudes, se va a ver lo más feo de la persona. Entonces la vestidura blanca, en este caso no estamos hablando de lino, sino vestiduras blancas, son humildad y pureza de corazón, corazón limpio. No lo hace con malicia, no hace cálculos, sin avaricia. Hay unos que son avariciosos para las ofrendas, hacen cálculos, como un negociante avaricioso. Cuídate de eso, porque eso te va a traer un reflejo en tu vida muy malo. Porque no es lo que vea alguien, cualquier ser humano, es lo que ve el Señor. Aquí el que está viendo es el Señor. Y unge tus ojos con colirio para que veas la visión espiritual, recuperar la visión espiritual. Es recuperar la visión, volver a ver espiritualmente, recuperar la vista espiritual. Entonces es un cuidado muy importante para cada uno. Vamos a darle gracias, Señor, te damos gracias.